Bajo el manto crepuscular, en un rincón olvidado del mundo, yace el pueblo de Eldridge, cuyas calles polvorientas y casas desgastadas por el tiempo susurran historias de antaño. Más allá de sus confines, se encuentra una reliquia del pasado, la estación de tren de Eldridge, ahora abandonada, devorada por la voracidad del tiempo y la naturaleza. Es el epicentro de una leyenda oscura que ha permeado el imaginario colectivo del pueblo, una narrativa que habla de un tren fantasmal que emerge de la bruma a la medianoche, transportando a las almas perdidas que no encontraron descanso. Generaciones han crecido escuchando las advertencias de los ancianos, quienes con voz temblorosa relatan cómo aquellos que han osado esperar en el andén tras el ocaso nunca volvieron a ser vistos. Dicen que el tren no lleva a ningún lugar de este mundo, sino que viaja a través de los velos que separan la vida de lo que yace más allá, ofreciendo a sus pasajeros un destino incierto. Pero la curiosidad humana es tan indomable como el viento, y para algunos, el llamado de lo desconocido es una sirena que no puede ser ignorada. Entre las sombras que danzan al capricho de las luces tenues, 5 almas valientes, o quizás temerarias, deciden enfrentar el misterio que ha atormentado a Eldridge durante décadas. Son jóvenes, cada uno un mundo aparte, pero unidos por el deseo común de descubrir la verdad oculta detrás de las leyendas. Lucas, el líder no oficial, cuya fascinación por lo paranormal lo ha llevado a documentar cada rincón sombrío de Eldridge. Mia, la escéptica del grupo, armada con su cámara y una sonrisa burlona, lista para desmentir los mitos que han asustado a su familia por generaciones. Isen, el silencioso, cuyo hermano mayor desapareció años atrás, una noche similar, cerca de la estación. Sophie, la soñadora, que ve en la estación abandonada la musa para sus pinturas, capturando la belleza en lo macabro. Tara, la nueva en el pueblo, cuya curiosidad innata la ha llevado a unirse a esta expedición nocturna, buscando sentido en las historias que ha escuchado desde su llegada. Armados con linternas, cámaras y una mezcla de valentía e incertidumbre, se adentran en la noche, hacia la estación. Lo que comienza como una aventura impulsada por la adrenalina pronto se transforma en una travesía escalofriante, cuando los límites entre las leyendas y su realidad comienzan a desdibujarse. A medida que se acercan a su destino, los sonidos del bosque se apagan, como si la misma naturaleza contuviera la respiración, anticipando lo inevitable. A medida que el crepúsculo se desvanecía en las sombras de la noche, los 5 amigos atravesaban el límite invisible que separaba el pueblo de Eldridge de la extensa y salvaje naturaleza que rodeaba la estación abandonada. Con cada paso que daban sobre el manto de hojas secas y bajo la atenta mirada de árboles centenarios, el aire se tornaba más frío, y un silencio sobrenatural se apoderaba del entorno. Lucas, con su linterna cortando la oscuridad, guiaba al grupo, mientras Mia intentaba capturar con su cámara cada susurro de viento y cada sombra que bailaba entre los árboles. Isen avanzaba con un paso pesado, su mente atormentada por recuerdos de su hermano desaparecido. Sophie, con sus ojos abiertos de asombro, se maravillaba ante la belleza tétrica del bosque nocturno, mientras Tara, aunque temblorosa, seguía adelante, impulsada por una mezcla de miedo y fascinación. Pronto, la estructura desgastada de la estación emergió ante ellos, bañada por la luz de una luna menguante que apenas lograba perforar el espeso dosel arbóreo. La estación se erigía como un monumento a tiempos olvidados, sus paredes carcomidas por el musgo y sus ventanas rotas mirando vacías al bosque. La leyenda nunca había parecido tan real como en ese momento, cuando los 5 se pararon en el andén, observando las vías que se perdían en la oscuridad hacia destinos desconocidos. La curiosidad los empujó a explorar el interior de la estación, donde el tiempo parecía haberse detenido. Boletos antiguos esparcidos sobre el suelo, bancos de espera desgastados, y una antigua lámpara de aceite colgando, inmóvil, del techo. Mientras investigaban, un sonido los sobresaltó, un crujido metálico que parecía provenir de las vías.
con el corazón en la garganta, se acercaron a investigar, solo para encontrar un viejo carril vibrando sutilmente. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba, y cuando el reloj de la torre, que se creía averiado, dio las 12 campanadas, la atmósfera se cargó de una electricidad palpable. De repente, una niebla espesa comenzó a surgir de entre los árboles, envolviendo todo a su paso, y con ella, figuras apenas perceptibles comenzaron a tomar forma en el andén. Los amigos se dieron cuenta de que no estaban solos, las siluetas de personas, vestidas con ropas de otra época, aparecían y desaparecían entre la bruma, sus rostros distorsionados por el tiempo. Un terror helado se apoderó de ellos cuando comprendieron que las almas perdidas de la leyenda podrían ser más reales de lo que jamás imaginaron. La espesa niebla que se cernía sobre ellos comenzó a moverse con intención, como si estuviera viva, guiada por una voluntad desconocida. Los jóvenes, atrapados entre la fascinación y el terror, observaban cómo las figuras fantasmales se desplazaban con propósito, ignorándolos, como si estuvieran atrapadas en una repetición eterna de sus últimas horas. Lucas intentó acercarse a una de las figuras, extendiendo su mano, pero ésta se desvaneció al contacto, dejando tras de sí un eco de frío penetrante. Mia, con su cámara en mano, capturaba las escenas surrealistas, aunque dudaba que la lente pudiera registrar lo que sus ojos veían. Isen, cada vez más perturbado, murmuraba el nombre de su hermano, esperando, en algún lugar de su corazón, un signo de su presencia. Sofía y Tara, cogidas de la mano, encontraban un consuelo silencioso en la conexión humana, un faro de calidez en la oscuridad que los rodeaba. En el clímax de su experiencia sobrenatural, una figura se materializó frente a ellos con una claridad que ninguna otra había tenido hasta ese momento. Era el espíritu de un antiguo conductor del tren, su uniforme desgastado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una luz que trascendía los años. Con voz resonante y profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna, les reveló la verdadera historia de la estación y del tren fantasma. Habló de un pacto olvidado, un acuerdo sellado con las fuerzas oscuras para proteger el pueblo de Eldridge de una catástrofe inminente. A cambio, el tren debía llevar almas al otro lado, asegurando un equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El hermano de Isen, reveló, había sido una de esas almas, un espíritu errante que ahora encontraba paz en su nuevo propósito. Con la revelación, el velo entre los jóvenes y los espíritus se disipó por un momento, permitiéndoles ver la estación no como ruinas, sino como había sido una vez, llena de vida, un lugar de despedidas y reencuentros. Cuando la última campanada sonó, marcando el fin de la medianoche, la niebla comenzó a dispersarse, y con ella, las figuras se desvanecieron, dejando a los jóvenes solos en el andén, rodeados por el silencio de la noche que se retiraba. Transformados por la experiencia, regresaron al pueblo de Eldridge al amanecer, llevando consigo no solo las historias de los que habían encontrado en la estación, sino también una comprensión más profunda de los misterios que yacen en el umbral entre la vida y la muerte. La estación abandonada, ahora un lugar de paz para ellos, permanecía como un guardián silencioso de los secretos del pasado y del pacto que había salvado a su pueblo. A medida que la primera luz del alba comenzaba a disipar las últimas sombras de la noche, los jóvenes se encontraron parados en el umbral de la estación, ahora en silencio, mirando hacia el horizonte donde el cielo se teñía de tonos rosados y dorados. La aventura de la noche anterior, aunque aterradora, les había otorgado una perspectiva única sobre la vida y la importancia de las historias no contadas. Decidieron, en un pacto silencioso, mantener la verdadera naturaleza de lo sucedido en la estación como su secreto, un lazo que los uniría para siempre. Antes de partir, Lucas colocó una pequeña ofrenda en el andén, una vieja fotografía de Isen y su hermano, como un gesto de agradecimiento al espíritu del conductor por revelarles la verdad. Con una última mirada hacia la estación, que parecía despedirse con un susurro de viento, se alejaron, dejando atrás el misterio,
pero llevándose consigo las lecciones aprendidas. La vida en Eldritch retomó su curso, pero los 5 amigos nunca olvidaron la noche que pasaron en la estación abandonada. Compartieron su historia con otros, pero siempre dejando fuera los detalles más sobrenaturales, permitiendo que la leyenda de la estación y el tren fantasma continuara su existencia en el reino de los mitos y rumores. Sin embargo, en los años venideros, la estación abandonada se convirtió en un lugar de peregrinación secreta para aquellos que buscaban respuestas sobre el más allá, atraídos por la historia que los amigos habían esparcido. Y mientras algunos encontraban consuelo en sus propias búsquedas, otros descubrían que hay misterios que es mejor dejar sin resolver. El legado de la estación abandonada y su tren de almas perdidas se convirtió en una parte indeleble de Eldritch, un recordatorio constante de que, en los bordes frágiles de nuestro mundo, existen realidades que desafían nuestra comprensión. Y para Lucas, Mia, Isen, Sofía y Tara, la estación siempre sería un símbolo de su juventud, una aventura que había cambiado sus vidas, enseñándoles el valor del coraje, la amistad y el respeto por los misterios del universo.